Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Eh, en primer lugar, pues quería dar las gracias a la Diputación de Málaga por esta formación que hace de forma continuada, ¿no? Y que cuente con nosotros para colaborar con ellos. Está con nosotros Ana Macías Palomo, que yo creo que ya algunos de vosotros la conocéis porque ha participado en esta y en otras formaciones que hacemos desde ANJA. Y bueno, ella va a hablar de beneficios y monetización de la infraestructura verde urbana. Ana Macías Palomo es doctora ingeniera de montes y también es presidenta de Arbor City, una asociación sin ánimo de lucro que su objeto fundamental es difundir los beneficios del bosque urbano y la importancia de su cuidado y la gestión. Colabora como investigadora y profesora en el grupo de investigación Bosque Urbano, Urban Forestry EcoGESFOR, de la Escuela de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, la UPM, ¿no? También ha trabajado en el grupo, en el Collaborative Group of Advanced Landscape Planning de la Universidad de British Columbia de Vancouver, en Canadá, con Forest Research en Estados Unidos y con London Tree Office Association, explorando formas de utilizar visualizaciones en silvicultura urbana y de mejorar las habilidades y herramientas de comunicación para los técnicos y gestores del bosque urbano. Ha participado recientemente en un estudio de valoración de servicios ecosistémicos del bosque metropolitano de Madrid y en el desarrollo de la herramienta Serena para el cálculo de servicios ecosistémicos de reforestaciones urbanas y periurbanas. Es autora de artículos científicos y de divulgación y ha publicado el libro Visualization Protocol for Urban Forestry, que es de libre distribución, ¿no? Su trabajo se centra en la valoración y cuantificación de los servicios ecosistémicos del bosque urbano y del uso de la ciencia ciudadana y las visualizaciones para mejorar la comunicación en la gestión y planificación de la infraestructura verde urbana. Entonces, bueno, pues tenemos con nosotros una profesional de mucho nivel, de lo cual estamos orgullosos de contar con ella y creo bueno, que va a ser una exposición importante y espero que disfrutéis. Es una de las mejores hoy en día a nivel nacional e internacional y un placer para nosotros contar con ella. Bueno, pues al final de la exposición de Ana, pues podemos hacer preguntas o bien a través del chat o también podéis coger el micrófono y preguntarlo directamente. Y nada, que tengamos una buena tarde con Ana y que sea provechosa para vosotros. Ana, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora, bueno, por esta introducción que siempre que me presentas, la verdad es que luego hablar da, da cosa, da impresión, ¿no? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que estáis al otro lado de vuestras casas y muchas gracias a la Diputación Provincial de Málaga por la organización de estas jornadas, de estos cursos bueno, de formación técnica, también un poco divulgación a veces, pero con unos contenidos muy interesantes y que yo creo que son siempre muy, muy necesarios. Así que muchas gracias por la iniciativa y por dejarme contribuir con un granito de arena, ¿no? Con esta sesión de hoy. Os voy a hablar, como decía Aurora, de cuáles son los beneficios y cómo podemos calcularlos, cuantificarlos y ponerles un precio. Los beneficios ligados a la infraestructura verde urbana. Vais a ver que van apareciendo IBU por todas partes, pues son las siglas de infraestructura verde urbana que al final en una presentación que te caben poquitas cosas, pues viene muy bien reducir, pero que no nos olvidemos.
¿De qué os voy a hablar hoy? Pues vamos a hablar primero por qué es importante poner precio, ¿no? A veces parece un poco reduccionista o un poco, bueno, pues una pena, ¿no? Un poco materialista el poner precio a cosas que, que no tienen precio, ¿no? Que hay cosas que tienen un valor intrínseco y que no tienen por qué tener o estar reducidas a una unidad monetaria. Pero cómo nos puede ser útil este tipo de herramientas y cómo las podemos utilizar nosotros como gestores del verde, como personas que trabajamos en la gestión de la infraestructura verde urbana desde los distintos ámbitos, ¿no? Incluso a veces también como ciudadanos, ¿no? Cómo nos puede servir y para qué se puede utilizar. Y cuando nos ponemos a valorar o a poner precio, pues vamos a pensar en ese proceso de planificación, de cómo vamos a acotar exactamente qué es lo que queremos valorar. Y luego vamos a ver qué métodos de valoración existen, qué herramientas, porque me gusta daros un poco esa base teórica, pero también que tengáis, que salgáis de aquí pues armados con una serie de herramientas para poner en práctica, ¿no?, las cosas que veamos en esta sesión. Como decía Aurora, os voy a ir contando cosas. Si hay alguna pregunta que tiene relación con lo que os estoy contando, ponerla en el chat, ¿de acuerdo? Y encantada de que tengamos un poco un diálogo, que a veces estas clases hablando yo sola con la pantalla, pues dan un poco de sensación. Sé que para los que luego me veáis en diferido, pues no vais a poder esta oportunidad, pero ya los que estáis aquí presentes, pues encantada de abrir este diálogo y de que os animéis a hacer preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿para qué hacemos este proceso? ¿Por qué es importante poner precio a la infraestructura verde urbana? Me os pongo aquí una frase de William Thomson Kelvin, es un matemático físico que vivió en 1824 en Inglaterra y decía, bueno, él no se dedicaba al mundo ni del medio ambiente ni la infraestructura verde urbana, pero sonará el apellido Kelvin por la escala de grados Kelvin. Así que se dedicaba, como veis, a un ámbito muy distinto. Y decía, lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se degrada siempre, ¿no? Esta reflexión nos lleva un poco pues yo creo que hay muchos beneficios, muchos servicios ecosistémicos que llamamos ahora de la infraestructura verde urbana que nos son muy intuitivos y que todos de alguna manera nos damos cuenta de ello. Pero ese esfuerzo que se ha hecho desde el mundo académico por cuantificarlos, por medirlos, por definirlos de manera sistemática y por darnos instrumentos de medida y de cuantificación, nos permite bueno, pues aportar pruebas y nos permite también medir y cuantificar los impactos de las intervenciones y de esta manera poder poner en práctica las mejoras, los proyectos, ¿no? Y que las cosas no queden de manera vaga. Bueno, pues sí, los árboles son bonitos. No, no, los árboles no son bonitos, los árboles salvan vidas. ¿Y cuántas vidas? Pues tantas vidas. Quiero decir, a veces hay que poner estos números encima de la mesa porque el mundo de la infraestructura verde urbana es un mundo, como vamos a ver, en el que convivimos con muchos otros profesionales, muchos ingenieros civiles, arquitectos, que a veces se ven sus disciplinas como mucho más serias, como mucho más regladas y el verde se ve como algo más accesorio, más flexible, más que se pone en el último momento, más opcional. Y, y yo creo que es muy importante el poner precio en utilizar esta serie de herramientas para poder encontrar ese lenguaje común, ese lenguaje compartido y ponernos al mismo nivel, ¿no? Al mismo tiempo también nos sirve como herramienta de comunicación. Es, bueno, pues traducir a unidades conocidas, conceptos complejos, ¿no? Como, bueno, los que estamos dentro de este mundo, pues a lo mejor ya podemos tener un orden de magnitud de lo que son X toneladas de CO2 o lo que significa una reducción atmosférica de dióxido de azufre de la atmósfera de tantos kilogramos o lo que implica que se haya reducido la escorrentía en tantos metros cúbicos. Pero para la ciudadanía son conceptos muy, muy abstractos y les son muy ajenos, no saben si 20 es mucho, es poco, con qué lo comparamos, ¿no? Sin embargo, si traducimos eso
mira, no es que el árbol sea bueno, sino que es que el árbol te está ahorrando 100 euros al año en la factura de la luz. De repente es algo familiar, es algo que conocen, es algo que lo pueden cuantificar porque saben si 100 euros son mucho o poco. Y además también es algo que, bueno, pues me está ahorrando dinero de repente, ¿no? Cambiamos un poco la perspectiva. El árbol ya no es algo accesorio, es algo que me está dando algo y que me está dando algo tangible. Además, también es útil a la hora de la búsqueda de financiación. Al final, bueno, pues cuando queremos ejecutar un plan de infraestructura verde, cuando queremos ejecutar un proyecto de implantación o de reforestación, tenemos que buscar financiación y poder contabilizar los retornos de la inversión es un lenguaje que necesitamos usar y que es una documentación que necesitamos aportar a determinados proyectos y según con qué actores estemos hablando. Si estamos hablando con el Banco de Inversiones Europeo porque nuestro municipio va a hacer una inversión increíble en generar un cinturón verde o está planteándose un proyecto europeo, tenemos que aportar tenemos que aportar un balance económico. Y estos retornos económicos cuantificados de una manera científica y tangible apoyan nuestra propuesta. Además, yo creo que, bueno, los servicios ecosistémicos están muy relacionados con la longevidad y con la salud de la infraestructura verde urbana, de la vegetación, pero sobre todo con la salud del arbolado. Y esto mueve mucho el foco o cambia y ejerce de acuerdo, un poco de palanca para pensar en la conservación, no solamente en la reforestación, en la plantación, que ahora afortunadamente pues tiene muy buena prensa, que tiene muchos voluntarios, que hay muchas entidades que están dispuestas a aportar dinero, pero de esta manera, cuando pensamos no en aumentar el número de árboles, sino en maximizar los servicios ecosistémicos, los beneficios, nos damos cuenta que el árbol recién plantado nos da muy pocos, que lo que necesitamos es mantener los árboles maduros y lo que necesitamos es que estos árboles que acabamos de plantar lleguen a la madurez en buenas condiciones, con buen estado fitosanitario, con buena vitalidad y con el máximo de crecimiento posible. Y eso hace que cambiemos el foco vamos a hacer una buena gestión, vamos a hacer una gestión con medios, vamos a dotar a la gestión, al mantenimiento, a eso que es más feo, menos lucido, pero que al final es lo que nos va a dar esos servicios ecosistémicos, pues movemos el foco hacia allá. En definitiva, lo que estamos haciendo es cambiar la narrativa, cambiar el enfoque, que no se vea el presupuesto de verde como un gasto, sino que se vea como una inversión, porque es así, es así. Ya hay estudios en los que dicen que por cada euro que se invierte en Estados Unidos, que es sobre todo donde se están haciendo muchos de estos estudios, por cada dólar que se invierte tienes un retorno de $4 en servicios ecosistémicos. Y eso, cuando veremos ahora los modelos, que veamos que se está cuantificando solamente una pequeña porción de la tarta de todos los servicios ecosistémicos que nos dan, ¿no? Y aún así ya de cada dólar invertido el árbol nos devuelve 4. Es cambiar el prisma y pensarlo en eso, no en un gasto, sino en un retorno. Bueno, pues espero que ya os haya convencido, así que venga, vamos a ponernos a valorar. Pues primer paso, antes de nada, tenemos que acotar cuál es el objeto de nuestra valoración, ¿de acuerdo? Porque la infraestructura verde urbana es un concepto muy amplio y tenemos que elegir bien los métodos según el enfoque o el objetivo concreto de lo que queramos valorar, ¿no? De qué resultados, qué datos tangibles son los que queremos obtener. Cuando hablamos de infraestructura verde, bueno, yo creo que estoy aquí con un público que esta definición seguro que ya la ha leído, releído y se la han contado y recontado muchas veces. Además ya habéis tenido otras 2 clases con otros compañeros, Inma, que también estuvo arrancando con esta definición y desgranándola, así que solo vamos a quedarnos un poco con la lectura rápida, ¿no? Aquí la infraestructura verde es un concepto que va más allá del ámbito urbano, ¿de acuerdo? Es un concepto muchísimo más amplio y que se extiende más allá del ámbito urbano.
nos habla de esa interconexión, de la conectividad, y nos habla de la funcionalidad de los ecosistemas, como veis, para maximizar la provisión de servicios ecosistémicos. Así que tenemos multifuncionalidad, tenemos conectividad, tenemos también ese trabajo a distintas escalas, pero vamos a irnos centrando, vamos a ir concretando. Bien, cuando vamos metiéndonos en el medio urbano, pues empezamos a tener, le vamos añadiendo esos apellidos, ¿no? La infraestructura verde. Tenemos en la infraestructura verde periurbana, si vamos del medio natural hacia el urbano, y la infraestructura verde urbana. La infraestructura verde periurbana es el encuentro, de alguna manera, entre el medio natural y el medio urbano. Y la infraestructura verde urbana sería ya la que está propiamente dentro del ámbito urbano. Pero dentro de la infraestructura verde urbana y periurbana contamos además con una serie de elementos que son los componentes de esa infraestructura verde. Como hablábamos de la infraestructura verde como una red, esa red está formada por conectores y por nodos. Entonces, todos estos elementos de la infraestructura verde urbana van a tener esa funcionalidad dentro de la conectividad. Así tenemos elementos vertebradores, como son los espacios fluviales, como son los espacios litorales, que tienen que ver con infraestructura verde-azul. Tenemos también otros nodos de biodiversidad, de infraestructura verde, que serían los parques forestales, los bosques periurbanos, las zonas agrícolas periurbanas, otros conectores, que son las vías ciclistas y las vías verdes y las vías pecuarias. Y tenemos otros elementos como los bosques urbanos, los parques de diversos tamaños, desde parques, grandes parques, aquellos de extensión menor a 0,5 hectáreas, los jardines, los parques históricos, las plazas, esas plazas de proximidad, esas plazas de barrio con una extensión pequeña, pero que tienen ese componente de proximidad, de servicio ecosistémico directo, ¿no? Las zonas verdes privadas también, el arbolado viario, el arbolado urbano en plazas públicas, las alineaciones con otro tipo de vegetación, como son los setos, los arbustos. Y también entramos aquí en otro tipo de elementos que tradicionalmente no están incluidos o que no tradicionalmente no estaban en nuestro catálogo, ¿no?, de soluciones o de elementos gestionados por el gestor del verde urbano, que serían los sistemas de drenaje sostenible, los huertos urbanos, las fachadas verdes y las cubiertas verdes. Y luego también todas esas zonas verdes en espacios con otro carácter, con otro enfoque que no es el de parque o jardín, sino que serían, por ejemplo, las zonas verdes de cementerios, los parques zoológicos, los jardines botánicos y parques temáticos, las zonas verdes deportivas, ¿de acuerdo? Las que están ligadas a los viveros municipales, equipamientos públicos, solares, centros educativos y zonas verdes en otras instituciones, ¿no?, de gestión pública o privada que tienen una serie de jardines y zonas verdes. Así que vemos que hemos pasado de un concepto muy general, como es la infraestructura verde, hemos concretado un poco dentro del ámbito urbano y ahora estamos desgranando esos elementos que pueden ser los objetos de nuestro estudio, nuestro proyecto de valoración, ¿no? Ahora sí podríamos elegir uno de estos como nuestro objeto de nuestro proyecto de valoración, uno de estos elementos. Aquí tenéis una imagen, este es el plan de mejora de la infraestructura verde y naturalización de la ciudad de Barcelona, para que tengáis un poco una imagen gráfica de todos estos otros espacios de oportunidad que normalmente no tenemos contemplados dentro de la infraestructura. Pero digo, no me voy a seguir centrando en esto porque ya os lo han contado en otras, pero teníamos que dar ese marco un poco conceptual, ¿de acuerdo? Pasando a la infraestructura verde, lo relacionamos también con el bosque urbano, que sería esa parte de la vegetación arbórea y la vegetación asociada, que sería un poco más concreto. Y también tenemos el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, que son más un enfoque a proyectos, ¿de acuerdo? No a elementos geográficos, sino en este caso a proyectos, actuaciones concretas que tienen también un enfoque dirigido a la maximización de los servicios ecosistémicos, en los que se buscan soluciones que imitan o que se basan en los fenómenos naturales, ¿no?, de apoyo a la restauración de los ecosistemas. Bien, pues con este catálogo que hemos visto de elementos, lo que nos
damos cuenta es que el árbol es al final el elemento clave dentro de la infraestructura verde urbana. Y es verdad que hay un poco de, bueno, de poca objetividad por mi parte. Yo he elegido o me he dedicado mi vida al estudio y cuidado de los árboles, así que no lo puedo ver de otra manera, pero objetivamente es que el árbol es el elemento perdurable, reconocible, que genera una conectividad a distintos estratos y niveles, y es el elemento que vertebra el bosque urbano y la infraestructura verde. ¿Por qué? Pues por su carácter de estabilidad temporal, porque crea identidad y belleza, ¿no? Por ser ese elemento que permanece y porque además forma una parte predominante y muy reconocible de la infraestructura verde. Así que muchos de los métodos que os voy a hablar pues van a estar centrados en la valoración del arbolado específicamente, ¿de acuerdo? Aparte de los elementos de la infraestructura verde, vamos a hablar de cómo valorar árboles individuales o poblaciones de árboles. Bien, pues puede que estemos hablando de valorar esos elementos o puede que queramos valorar los beneficios que nos dan, ¿no? O las dos cosas. Pues los beneficios que nos dan los ecosistemas se definieron en el 2015 por primera vez en la evaluación de los ecosistemas del milenio como servicios ecosistémicos. A veces también se llaman servicios de los ecosistemas o servicios ambientales, ¿no? Y se definen como los recursos, bienes o servicios o procesos de los ecosistemas naturales que benefician a los seres urbanos. Así que, ¿veis? Es un beneficio, es un servicio, es una visión como cómo el medio natural me beneficia a mí como persona, como humano, ¿de acuerdo? Es una visión antropocéntrica. Tradicionalmente se categorizan en 4 grandes grupos, que son los servicios de provisión, de regulación, los servicios ecosistémicos culturales y los servicios ecosistémicos de soporte. Los servicios de provisión son los más fáciles de entender o los que todos vemos de muy manera, ¿no? Somos los materiales, son los recursos que podemos obtener de los ecosistemas. Estamos hablando de alimentos, de materias primas como madera, de recursos medicinales, de plantas medicinales y también de agua potable. Cuando hablamos de servicios de regulación, nos estamos refiriendo a los procesos que contribuyen a la regulación del clima, a la calidad del aire, a eventos climáticos extremos y al control de plagas y enfermedades. Así hablamos, por ejemplo, de la regulación térmica, de la regulación del ciclo del agua, de la disminución de la erosión, de la purificación del agua y el tratamiento de residuos, del control de plagas y enfermedades, de favorecer a los polinizadores, ¿sí? Y de cómo puede la vegetación moderar los eventos climáticos extremos. Los servicios de soporte serían el último grupo, pero en realidad son los que articulan, son los servicios ecológicos básicos que van a determinar el funcionamiento de los ecosistemas y que van a permitir que obtengamos todos los otros servicios ecosistémicos, ¿no? Así estaríamos hablando del proceso de formación del suelo, de esa mejora de la fertilidad con formación de los distintos horizontes, de la prevención de la erosión, etcétera, del proceso fotosintético que va a ser la base de muchos otros servicios ecosistémicos, ¿no? Como esa captación, por ejemplo, de CO2, de carbono, crecimiento de las plantas que van a producir servicios de provisión y el ciclo de nutrientes dentro del ecosistema. El último grupo de servicios serían los servicios culturales, que tienen un enfoque muy distinto. Hasta ahora hemos visto que son todos muy relacionados con unas métricas y con unas disciplinas muy ligadas al medio natural, ¿no? Con cuestiones que podemos fácilmente medir. Y los servicios culturales tenemos un enfoque a la hora de cuantificar y de valorar muy diferente, ¿no? Pero no son por ello menos importantes, son sencillamente necesitan un enfoque distinto a la hora de cuantificar y valorar. Estamos hablando de cómo los ecosistemas, la vegetación o los componentes de un ecosistema contribuyen a generar zonas de gran belleza, valores estéticos, zonas recreativas, cómo influyen en nuestra salud, tanto física como mental. Ya hay estudios, ¿no?, cómo demuestran
el fenómeno de la biofilia, cómo nosotros nos sentimos atraídos, el fenómeno de cómo al estar en un entorno natural mejoran nuestros niveles de estrés y de cortisol se reducen, cómo se reducen las pulsaciones, cómo la salud mental contribuye a la salud física, está ligado con nuestra salud física, cómo las zonas verdes contribuyen también a generar hábitos de vida saludable, en los valores recreativos y de turismo, la mejora de la economía local y también valores identitarios o culturales, ¿no? Un árbol puede ser el símbolo de una zona, puede ser tener un componente espiritual o religioso, puede tener un valor identitario o cultural determinado, ¿no? Ha habido un esfuerzo por parte del mundo académico y mundo técnico por ponernos de acuerdo a todos, ¿no? Tanto a los gestores de proyectos como a los investigadores a la hora de referirnos, de nombrar todos estos servicios ecosistémicos. Como hemos visto, os he mencionado algunos ejemplos dentro de 4 grandes grupos, pero podríamos estar no solo una hora, podríamos estar una semana desgranando distintos ejemplos de servicios ecosistémicos. Bien, pues ha habido un esfuerzo para intentar sistematizar esa clasificación y esa nomenclatura de todos los servicios ecosistémicos para poder evaluar y poder contrastar las distintos proyectos, evaluaciones, cuantificaciones y valoraciones. ¿De acuerdo? Hay 2 grandes clasificaciones, que una es la CITES, el Common International Classification of Ecosystem Services. Este está ligado a la Agencia Europea del Medio Ambiente, la EAM, y tiene varias versiones. Os he puesto ahí el link desde el que os podéis descargar la última. Viene en un formato de Excel, ¿de acuerdo? Os he puesto ahí una captura de pantalla en la que, tranquilos, es imposible leer nada y soy consciente de ello, pero quería que vierais la magnitud del archivo, ¿de acuerdo? De las listas de la que estamos hablando. La organización de la lista está dividida en varias secciones, divisiones, grupos, clases, tipos de clases, etc. Hay distintas subdivisiones de cada uno de los servicios ecosistémicos que acaban llegando hacia esas funciones, soporte, los servicios ecosistémicos, y también te ofrece otras columnas en las que relaciona qué relaciona este servicio ecosistémico que estás describiendo ahora en esta versión de la clasificación, la relaciona con versiones anteriores de la clasificación de CITES y también con otras clasificaciones internacionales. Así que la verdad es que si alguna vez tenéis que hacer algún tipo de proyecto minucioso y queréis hacer una lista, ese es un archivo muy interesante, ya os digo, de libre descarga y libre acceso, que os podéis bajar y que os da un marco teórico pues, muy, muy potente y muy sólido, ¿de acuerdo? A la hora de describir los servicios ecosistémicos del proyecto. Otra clasificación, esta está ligada, generada por un organismo independiente, ligada a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU, que es el Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Tiene ahí una clasificación, la última es de 2010, y os la podéis descargar en ese link. Y el enfoque de esta clasificación es un poco distinta, tiene más peso en la componente cultural y te ofrece como más metodologías ligadas a los servicios ecosistémicos culturales, y también habla de valores intrínsecos, no solo aquellos que vienen de los servicios, como ya hemos visto antes, con esa visión antropocéntrica, ¿no? ¿Qué hace el ecosistema por el ser humano?, sino también intentando clasificar o dar un poco esa sistemática al valor intrínseco de determinados elementos de los ecosistemas. Si nos centramos en lo que es la infraestructura verde urbana, vemos que son de aplicación muchos de estos servicios ecosistémicos que hemos descrito en general para los ecosistemas tanto naturales como urbanos, ¿no? Podríamos hablar de un primer grupo de servicios ecosistémicos de regulación,
como son el almacenamiento y el secuestro de carbono, el control de la escorrentía y de las aguas de tormenta, la regulación térmica que tiene la vegetación en el medio urbano, esa capacidad para reducir las temperaturas extremas, tanto en momentos de ola de calor como la velocidad del viento en momentos de frío, la producción de oxígeno, soporte de la biodiversidad y el aumento de la biodiversidad, no solamente como formando parte el propio bosque urbano de esa biodiversidad, de esa bueno, pues listado de especies, ¿no?, que aumentamos al introducir distintas especies vegetales, sino también porque son el refugio, son el alimento, son la base para todo tipo de macrofauna y microfauna, ¿no? También reducen la contaminación atmosférica, la mejora que existe en la estructura, la permeabilidad y la fertilidad del suelo, y contribuyen al ahorro energético, como estábamos hablando. A través de esa regulación térmica que realiza la vegetación, árboles estratégicamente plantados en orientaciones determinadas alrededor de los edificios pueden contribuir a mejorar el confort térmico en el interior del edificio a través de la sombra directa, a través de la regulación de la temperatura por el fenómeno de la evapotranspiración, o a través del control de la disminución de la velocidad del viento. De esta manera se reducen los consumos en refrigeración y calefacción y eso contribuye a un ahorro energético y a su vez a una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y esa electricidad, como ocurre desgraciadamente en un gran porcentaje de los casos, pues está generada con medios que producen gases de efecto invernadero, ¿no? Tenemos otro grupo de servicios ecosistémicos que tienen que ver con la mejora del confort, de la calidad de vida, que son como el control de ruido que ejerce la vegetación como pantalla acústica, lo que decíamos antes, el incentivar movilidad sostenible, mejora, creo que hay una mano levantada, si os animáis a poner algo. Ah, mira, veo lo de mejora paisajística, se refiere en realidad a la mejora estética. Sí, Sí, exacto. puede ser. Puede ser porque, bueno, pues porque son un elemento que mejora la estética del lugar o porque sirven como pantalla para elementos no estéticos, digamos así, ¿no? Como pantalla visual. Así que en general la vegetación puede diseñarse con esa función. Bueno, a mí personalmente me parece que en general es la manera más barata de mejorar una calle que tiene unos edificios no muy agradables. Es una manera de intervenir muy rápidamente y de cambiar un barrio, una calle o una zona de una manera muy efectiva y que además te genera toda una serie de servicios ecosistémicos asociados, ¿no? Y que tiene al final luego un impacto en el precio de las viviendas, en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero sí, con mejora paisajística me refiero a esa doble vertiente, ¿vale? A la mejora estética por el carácter, bueno, de embellecer que tiene la vegetación y por esa afinidad que tenemos los seres humanos para preferir entornos que tienen espacios naturales, que tienen vegetación. Entonces hay como un carácter innato, esta es la teoría de la biofilia, en la que nosotros, sin darnos muy bien cuenta, a veces preferimos y nos gustan más, nos parecen más estéticos y más bonitos y más agradables espacios con vegetación que sin vegetación. Y a veces porque la utilizamos pues como pantalla. El control de ruido, como decía antes, también como pantalla acústica, ¿de acuerdo? Porque la combinación de distintos estratos de vegetación de manera estratégica puede y favorece el bloqueo y la disipación de determinados impactos acústicos y la mejora en la salud. Como veis, la mejora en la salud es un servicio ecosistémico, pero que a su vez es a veces complicado de cuantificar o valorar
porque tiene muchísimas interconexiones con otros servicios ecosistémicos, ¿no? Y un último grupo de servicios ecosistémicos ligados más al ámbito más social, económico, cultural, que serían la implicación y la vertebración de la comunidad, el valor cultural generado, también el valor cultural turístico, etcétera, y la contribución a la equidad tanto económica como social, ¿no? El fenómeno que se conoce como la justicia ambiental. Decía antes que una manera muy barata de intervenir en una zona, un barrio, para mejorarlo estéticamente y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos es a través de la infraestructura verde urbana. Bien, pues no solamente porque hacemos el barrio más bonito, sino porque estamos contribuyendo a su salud. Si estamos hablando de que el verde urbano tiene todos estos servicios ecosistémicos, por justicia o equidad, todos deberíamos tener acceso a zonas verdes, ¿no? Que mejoren nuestra salud, mejoren nuestra calidad de vida, que nos ahorren energía, que mejoren nuestro confort y que promuevan hábitos de vida saludables. Pues la distribución del verde en la ciudad está muchas veces ligado a los ingresos, ¿no? Las zonas más verdes son aquellas zonas que tienen un PIB más elevado. Entonces, una redistribución del verde por la ciudad, una planificación de la distribución geográfica del verde en la ciudad, interviniendo en aquellas zonas más vulnerables, con menos recursos y que generalmente son las que tienen menos verde, pues contribuirá a generar un efecto positivo en muchos aspectos que mejorará la vida de los ciudadanos, su calidad de vida y también incluso la actividad económica y la revalorización de sus inmuebles y sus negocios. Pero bueno, pues evidentemente hay servicios y hay diservicios, ¿no? La vegetación no siempre, todo lo que nos da es bueno. Casi todo lo que nos da es bueno, pero hay también un porcentaje de cosas que no son tan positivas. Así que cuando realizamos esa valoración es importante que tengamos en cuenta todo, ¿de acuerdo? Tanto lo que suma como lo que resta. Os pongo aquí una lista de diservicios que viene del estudio de la Forestry Commission de Reino Unido sobre los servicios ecosistémicos ligados al bosque urbano, ¿no? Y nos da un listado que yo creo que a todos os sonará, sobre todo si trabajáis de cara al público, nos da bueno, pues toda la clasificación de las quejas que llegan por parte de ciudadanos, ¿no? La caída de hojas y frutos, los excrementos de los animales que viven en esos árboles, esa vegetación, bloqueo de la luz, del sol o de las vistas, ¿no? La disminución de la calidad del aire a través de la emisión de compuestos orgánicos volátiles, el carácter alergénico que tienen algunas especies, la propagación de plagas y enfermedades y la propagación de especies invasoras. Bueno, pues para tener plagas y enfermedades en la vegetación necesitamos tener vegetación, esto es así, y sin vegetación no se propagarían plagas y enfermedades, es un poco un... pero bueno. También los daños que pueden provocar a infraestructuras, a veces a través del desarrollo de los sistemas radicales, los daños a través de la caída de árboles o de ramas que pueden provocar tanto materiales como, desgraciadamente, en algunos casos muy extremos, también daños personales. Y también esa contribución a la sensación de inseguridad que puede a veces la vegetación muy densa en determinadas zonas contribuir a crear, ¿no? Bueno, el no ver, el no poder tener un campo de visión amplio, a veces contribuye a la sensación de inseguridad. Esta es un poco la justificación que se usa a veces en el diseño de espacios urbanos, ¿no? En mi ciudad, lo hemos visto ahora en varias ocasiones, diseño de espacios icónicos sin ningún árbol, sin ningún tipo de elemento, ya no prácticamente ni infraestructura verde ni de infraestructura de ningún tipo, con la justificación de la seguridad, de ese campo de visión amplio, de que no haya ningún tipo de elemento que obstruya ni el paso ni la visión. Pero bueno,
también creando espacios completamente, bueno, a ver, estoy intentando ser políticamente correcto, espacios muy desagradables, espacios que en una realidad de cambio climático ahora son espacios duros, espacios que no tienen ningún tipo de sombra, que no contribuyen ni a mitigar ni al confort ni a la salud de los ciudadanos, pero que bueno, que la justificación y en este caso la prioridad de los gestores a la hora de tomar la decisión fue ese aumento de la seguridad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi percepción personal? Yo creo que y por qué es importante también que cuantifiquemos y que moneticemos tanto los servicios como los diservicios, porque cuando cuantificamos y monetizamos tanto los servicios como los diservicios, se pone de manifiesto eh, cuán pequeños son los diservicios frente a los servicios que nos da la infraestructura verde urbana. Y esto es muy importante porque la percepción de la ciudadanía y la percepción del que toma las decisiones del político es muy distinta. Esto yo creo que tienen mucha responsabilidad los medios y bueno, a lo mejor no sé si los gestores también, o los expertos, los técnicos que nos dedicamos a esto, no somos capaces a veces de comunicarlo con la suficiente fuerza o con la suficiente claridad, pero la percepción ciudadana es que los árboles en muchos casos son elementos peligrosos. Y esto es una pena porque es más peligroso no tener un árbol que nos regule la temperatura, que nos dé sombra, que nos permita reducir la escorrentía, que nos permita regular determinados fenómenos climáticos extremos. Es mucho más peligroso no tener ese árbol que esté haciendo todo eso por mí, a tener un árbol con esa pequeña probabilidad de que en algún momento ese árbol tenga un fallo estructural y me caiga una rama. Entonces, si lo ponemos en una balanza, es mucho más peligroso no tenerlo que tenerlo. Pero para eso es muy útil que podamos cuantificar. Bien, pues hemos visto que podemos valorar tanto elementos de la infraestructura verde urbana como los servicios ecosistémicos que nos proporcionan. ¿Cuáles serían ejemplos de aplicaciones o proyectos que podríamos plantear en cada uno de los bloques? Pues cuando estamos valorando un elemento, un ejemplo sería el calcular el valor de reposición frente a una catástrofe o algún daño que se ha producido por vandalismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, un municipio quiere ponerle precio a la multa que le va a poner a alguien que ha dañado un árbol de la calle al hacer una obra. Pues esto sería, ¿no? Pues queremos valorar ese elemento concreto que es el que has dañado, porque te voy a poner una sanción económica. Te tienes que compensar por esa pérdida, ¿no? También podríamos poner valor a un espacio verde frente a distintas intervenciones o propuestas, ¿no? Cómo esos distintos escenarios alternativos mejorarían o disminuirían el valor de ese elemento de la infraestructura verde urbana, de ese espacio verde, de esa zona. Y también en algunos casos, ¿por qué no? Pues podemos utilizar esa valoración de ese espacio de verde pues para plantearnos si queremos cobrar una entrada. En el caso de que lo que queramos sea valorar los servicios ecosistémicos, pues unos ejemplos de este tipo de proyectos sería que quisiéramos poner precio a los beneficios que genera un parque, un espacio verde o incluso un árbol o árboles concretos dentro de una ciudad. Estos tipos de proyectos son especialmente útiles en temas de divulgación y en temas de comunicación ambiental. No sé si habéis alguna vez visto los ejemplos de los proyectos en los que se cuelga una etiqueta como de precio, que tiene la forma de una etiqueta de precio en algunos árboles, y lo que te dice en realidad son los beneficios anuales que te está proporcionando ese árbol, ¿no? Tú instintivamente al ver la etiqueta de precio te esperas, ¿no? Cuánto ha costado el árbol y lo que te encuentras es también, sí, con una unidad monetaria, pero de los beneficios que te está generando. Bueno, pues eso sería a través de un proyecto de valoración del cálculo de los servicios ecosistémicos, ¿no? De la cuantificación y valoración económica. También podríamos plantearnos calcular cuáles serían los futuros beneficios que generaría un nuevo proyecto de infraestructura verde urbana, ¿no? Estoy diseñando un nuevo bosque urbano para mi ciudad y quiero comunicar, quiero meter en ese balance económico
bueno, pues cuáles van a ser el rendimiento, ¿no? Las rentas anuales que esa inversión de mi municipio me va a generar, que me va a ir devolviendo. Yo voy a invertir en plantarlo, voy a invertir en instaurarlo, voy a invertir en el mantenimiento y la conservación, pero luego ese espacio me va a ir generando una serie de rentas en forma de servicios ecosistémicos cada año. Y puede que nuestras intervenciones estén centradas en un servicio ecosistémico concreto, ¿no? Puede que nuestras intervenciones lo que quieran sea mejorar la salud, el ahorro energético, como habíamos dicho antes, ¿no? Puede que queramos diseñar nuestro jardín para que consigamos un máximo ahorro energético y planteemos de manera estratégica determinadas especies según su tamaño, si son de hoja caduca o de hoja perenne, en distintas orientaciones de nuestra casa para que sean, por ejemplo, que sean compatibles con la instalación de placas solares y al mismo tiempo que nos proporcionen el máximo de ahorro energético y confort dentro de la vivienda. O también otros proyectos ahora muy típicos que están pasando mucho, son proyectos que están enfocados a la compensación de la huella de carbono. Bueno, pues entonces elegiríamos un método que nos diera ese servicio ecosistémico concreto, porque a lo mejor a esa empresa que está haciendo esa inversión, lo que le tienes es que cuantificar exactamente cuál va a ser el secuestro de carbono que va a producir esta empresa. A ver, perdonad un segundo, me tengo que cambiar casco, que se ha quedado sin batería. Yo creo que me oís, ¿me seguís oyendo? Bueno, si no me oís, me lo ponéis ahí en el chat, estoy más o menos atenta. A ver. Bien, pues hemos ya ido contestando a varias preguntas, ¿no? Por un lado, ¿por qué valorar? ¿Qué podemos valorar? ¿Qué elementos y qué servicios ecosistémicos? Y ahora pues vamos a ver cómo se valora, ¿no? ¿Qué metodologías existen? Cuando valoramos, lo que estamos haciendo es esa traslación de lo que son los elementos de la biosfera, la estructura de nuestro bosque urbano, nuestra estructura verde urbano, hasta una realidad social que sería ese beneficio que nos produce a los humanos, que lo transformamos en un precio económico. Se ha acuñado, para que tengáis un poco la base teórica, el concepto de la cascada de servicios ecosistémicos, en el que pues habla un poco de esa traslación que existe desde la estructura de nuestro bosque, que podemos medir, ¿no? Nuestras especies, nuestra composición especie, las variables dendrométricas de nuestros árboles, etcétera, que realizan una función concreta, una función biológica, como pueda ser la fotosíntesis, como pueda ser el crecimiento, que se traduce a su vez en un servicio ecosistémico, que nos produce a nosotros un beneficio, nos mejora nuestro confort o nuestra calidad de vida. Y es precisamente por eso, porque nos produce ese beneficio, que nosotros le damos un valor, un precio. Puede ser que le demos un precio de manera directa, o sea, que sean bienes y servicios que tengan un precio de mercado, pues como pueda ser los productos forestales, ¿de acuerdo? La madera la podemos ubicar y la podemos vender, tiene un mercado. Puede comprar y vender según sea la especie, según sea la calidad de la madera, tiene una serie de parámetros y valores completamente medibles y tangibles que se pueden medir tanto en la madera cuando ya la estamos cortando, sino también ya hay metodologías para medir la madera en pie, ubicar y hacer una estimación del precio de esos beneficios que vas a tener por la venta directa. Cuando hablamos de ahorro energético, pues tenemos un precio, tenemos un mercado y bien que lo sabemos todos, ¿no? Cuando nos llega la factura de la luz, hay un precio concreto del kilovatio hora. Y así el ahorro energético lo podemos monetizar de una manera muy fácil y muy directa. Y también el precio de la tonelada de carbono también tiene ahora unos mercados concretos. Podríamos aplicar ese valor o podríamos aplicar otros valores que están asociados al carbono. Tenemos por otro lado el tema de los costes evitados, que serían no el beneficio que nos produce directamente, que tiene un valor económico, sino que, por ejemplo, en el caso de la escorrentía, los metros cúbicos de escorrentía no tienen un precio, pero gracias a esos metros cúbicos nosotros estamos evitando realizar un coste que sí que tiene un precio, porque son proyectos que están diseñados en los metros lineales de alcantarillado, sabemos cuánto cuesta el mantenimiento de la red de alcantarillado de una ciudad,
que sepamos o no, eso está también incluido en la factura del agua, del recibo que pagamos todos, algunas veces de manera explícita y otras no. Y también otro tipo de infraestructuras o proyectos muchísimo más caros que están ligados al control de las aguas cuando las depuradoras se ven sobrepasadas en momentos pico de lluvias torrenciales o lluvias extraordinarias. Se construyen instalaciones como estanques de tormenta, etcétera, etcétera, que son infraestructuras muy caras, que tienen un precio y que es totalmente cuantificable. Bien, pues si nosotros estamos implantando una serie de vegetación que nos permite que ese agua de tormenta escurra de manera más lenta, de que percole en el suelo, de controlar, ¿no?, de esa escorrentía, y estamos evitando la necesidad de generar esas infraestructuras, pues podemos medir, podemos cuantificar cada metro cúbico de escorrentía evitada cuánto nos cuesta. Tiene un precio concreto de mercado. Y también, por ejemplo, se utiliza el método de valoración ambiental del precio del viaje cuando se pregunta a la gente desde dónde ha venido. Entonces, a través de la estimación de cuánto te has desplazado para visitar a un lugar, existe una metodología para el cálculo del valor ambiental de ese espacio. Sería para un espacio concreto. Bien. ¿Qué ocurre cuando esos bienes o servicios no tienen un precio de mercado? Es decir, cuando ni se compran ni se venden, pero sí que generan riqueza, ¿vale? Están asociados a lo mejor al aumento de precio de otros elementos. Esto sería el método, por ejemplo, que se utiliza de los metasedónicos, muy ligado a lo que hablábamos antes de los precios de la propiedad. Si nosotros somos capaces de aislar cuál es la componente ambiental o la componente de proximidad a una zona verde o tener vistas a una zona verde de los precios de las viviendas de una determinada zona, evidentemente las que tengan vistas o estén cerca de una zona verde de calidad tendrán un precio más alto, pero las que no tienen vistas y están cercanas a esa zona verde de calidad, ¿no? Pues a través de esa diferencia, de esa componente dentro del precio de las viviendas, si la podemos aislar, seremos capaces de calcular cuál es el valor. Así que el parque en cuestión no tiene precio, pero como las viviendas sí tienen precio, pues si podemos aislar ese valor, algo que tiene precio de mercado, esa componente ambiental, podemos sacar el precio de ese elemento. Y otra metodología es la de generar un mercado ficticio, en el que se pregunta a la gente cuánto estarían dispuestos a pagar o cuánto dinero creen que debería pagar alguien que daña o que destruye una determinada zona, espacio natural, un parque o árbol, ¿de acuerdo? Este que parece un método que quizá es de todos a primera vista el que parece el más subjetivo, pues es un método muy extendido, es un método aceptado también en jurisprudencia y por tribunales y que se ha utilizado en varios casos bastante renombrados y famosos. Es un método preferido en muchos casos también en Estados Unidos, sobre todo en Norteamérica se utiliza mucho. Y bueno, hay que tener, si alguna vez os animáis a utilizarlo, cuidado en cómo se genera, cómo se plantean esas preguntas, porque siempre existe el sesgo y siempre hay que tener en cuenta que la gente va a estar más dispuesta a recibir dinero que a dar dinero, ¿de acuerdo? Entonces es muy distinto cuando comparas estudios en los que te ha preguntado cuánto dinero estarías dispuesto a pagar o cuánto dinero crees que deberías recibir si alguien dañara el árbol de frente de tu casa, el parque, etcétera, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta ese sesgo, y hay metodología y está totalmente estudiado, como os digo, es un método muy extendido y con mucha bibliografía. Bueno, ¿qué ocurre si lo que queremos valorar tiene como unidad fundamental el arbolado urbano? Pues existen dos métodos que os voy a hablar ahora, existen muchos más, pero me voy a quedar con estos dos que son de gran difusión y de muchísima aceptación en nuestro país, ¿de acuerdo? Y son, por un lado, un método de valor estructural o de reposición, que es la norma granada, y por otro lado, un método combinado
que nos permite calcular la cuantificación de los servicios ecosistémicos y también hacer una valoración tanto de un árbol como de una población de árbol, ¿vale? Que sería el método de AITRE. Mira, de vez en cuando, si tenéis alguna pregunta, pero veo que más o menos os voy... Veo aquí, perdón, que había una que me había dejado para atrás. La clasificación IPBES es menos eurocéntrica. Es menos, es menos eurocéntrica porque no está desarrollada únicamente para Europa, es más internacional, pero lo que me refería, no sé si lo he dicho antes mal, me he equivocado, a que es menos antropocéntrica, ¿de acuerdo? Que piensa no solamente en esos servicios, esa provisión de servicios hacia el ser humano, sino también tiene en cuenta el valor intrínseco de los ecosistemas, ¿vale? Por eso hablaba de que es menos antropocéntrica. Bien, la norma Granada es un método de valoración dentro del grupo de métodos de reposición o de cálculo del valor estructural. Lo que nos dice es cuánto nos costaría reponer un árbol de las mismas características, especie, tamaño, porte, que el árbol en cuestión que estamos utilizando. Y lo que prima fundamentalmente es el valor ornamental. De hecho, la norma Granada originalmente se llamaba el método de valoración de árboles ornamentales. También prima muchísimo la localización y visibilidad de ese árbol, ¿de acuerdo? Y su carácter singular. Tanto en la norma Granada como en otras se está incorporando últimamente en todas las metodologías la introducción del valor de los servicios ecosistémicos. Así que ha pasado de esa ornamental, que era un poco lo que reclamaba o reivindicaba el método, para contraponerlo a lo que sería la valoración del árbol como materia prima. Porque originalmente los árboles tenían valor como madera, como materia prima, ¿no? Entonces, el método de valor estructural o de valoración ornamental lo que te proponía era, ojo, que este árbol no es solamente un árbol que me da madera, que este árbol está en una ciudad, tiene una visibilidad, es de una especie determinada, ¿no? Tiene una edad determinada, entonces tiene más valor que la mera materia prima de la que está hecha. Y ahora se ha ido un paso más allá, ¿no? Entonces se habla de valor de reposición o valor estructural, que incluye el valor ornamental, pero también se incluyen los servicios ecosistémicos. Estos métodos normalmente están muy extendidos y cada país tiende a adoptar el suyo propio, por lo que sea. En España tenemos la norma Granada, en Estados Unidos está el CTLA, en Reino Unido está CABAT, hay un método francés, hay un método italiano y hay un método también en Suecia. Entonces, cada país tiene una metodología concreta que todos se basan más o menos en los mismos principios, pero que bueno, cada país tiene su propio método. En nuestro caso, la norma Granada se ha creado, desarrollado por la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Calcula el valor de un pie individual, bien de un individuo concreto cuando se produce pues cuando estamos calculando la reposición total de ese individuo, o bien porque se han provocado daños parciales en un individuo. La última edición de la norma Granada es de 2020. Os pongo ahí el link para su descarga. Este también lo podéis descargar de manera gratuita y libre acceso desde la página de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, como os digo. Si sois socios de la EPJP, pues te ofrecen una herramienta web que te permite realizar el cálculo de una manera más ágil, y si no, pues no te preocupes, en esa norma que te puedes descargar te viene descrita toda la metodología en detalle, te ofrecen todas las fórmulas y te ofrecen todos los coeficientes, está tabulado, los distintos tipos de especies, etcétera, etcétera, para que tú puedas realizar el cálculo sin utilizar esa herramienta web, ¿de acuerdo? Lo otro es que te lo hace un poco más amigable y más fácil, pero no es imprescindible. Y como digo, en esta nueva edición incluye los servicios ecosistémicos
y incluye esa ponderación del árbol sano nos produce más servicios ecosistémicos, y también valora cómo contribuye ese árbol a que haya una población más equilibrada, tanto en edades, clases diamétricas, como en la distribución de especies por el índice de Saint-Amour, ¿no? La famosa 10-20-30, y entonces cómo ese árbol está contribuyendo a ese equilibrio de la población, ¿no? Yo creo que es muy interesante por esos dos mensajes clave, ¿no? Cómo ese árbol tiene un valor en sí mismo, pero también como parte de nuestro bosque urbano, y también el concepto de cuanto más sano este árbol está, más servicios ecosistémicos nos da. Y también incluye, como con un factor de ponderación negativo, los diservicios. En este caso incluye la cuantificación de los compuestos orgánicos, la emisión de compuestos orgánicos volátiles y de la alergenicidad, ¿no? Da un índice, unos coeficientes de ponderación según el carácter alergénico de cada una de las especies. De hecho, la norma Granada, aparte de interesante por sí misma, yo creo que tiene todo ese trabajo detrás en el que se ha tabulado y se han generado esos coeficientes por especie, que también puede resultar muy interesante a la hora de, si se quiere hacer una selección de especies, el tener en cuenta esas tablas que acompañan el índice. Creo que ahí hay un trabajo bibliográfico que también es muy interesante para muchos otros aspectos. El método distingue entre lo que son árboles, palmeras y arbustos, porque tienen una serie de coeficientes y valores distintos, y nos habla de valores de árboles sustituibles y de árboles no sustituibles. ¿Esto qué quiere decir? Los árboles sustituibles son aquellos que podemos comprar en un vivero, ¿no? Serían aquellos que, bueno, pues que bien, ya nos tenemos que complicar la vida porque tienen un precio de mercado, ya no tengo que hacer un método para que valore algo que no tiene precio, sino que me voy al vivero, ¿cuánto cuesta este árbol? Bien, pues le voy a decir a este hombre que me lo ha roto, que me compre uno igual que cuesta 500 euros, 300 euros, lo que sea, ¿no? En el caso de los árboles no sustituibles, el precio se compone de un valor base que se va modificando por una serie de coeficientes, ¿no? Se va viendo incrementado o disminuido por una serie de factores que tienen que ver con el valor ornamental, los servicios ecosistémicos y los diservicios. Voy a poner aquí un ejemplo para que veáis la composición de estos factores. El método distingue entre factores intrínsecos, que estarían relacionados con la estructura del árbol, el estado sanitario y la especie, ¿no? Y la contribución de esa especie que tiene para la diversidad dentro de nuestro bosque urbano, y otros factores extrínsecos que tienen que ver con valores de carácter social, de carácter ambiental y de localización. Así hablamos de carácter ambiental, de localización, que habíamos dicho, de estado sanitario, de estructura, y como vemos, el resultado de la fórmula es un valor agregado. Es decir, yo no puedo sacar el valor concreto que tiene que ver con el estado sanitario o con los servicios ecosistémicos. El resultado de toda la fórmula es un valor en euros, es un valor económico global, ¿vale? Para que veáis el nivel de detalle que tiene cada uno de esos factores, os pongo aquí como ejemplo las características a valorar del estado sanitario del árbol. Pues estos serían todos los factores que se recogen, que tienen un factor de ponderación asociado y que a su vez están ponderados por otro coeficiente que sería el grado de afección. Y el sumatorio de la combinación de todos los estados fitosanitarios con cada uno de sus coeficientes, tanto el de ponderación como el de afectación, sería el que nos daría cada uno de los elementos de esos factores extrínsecos e intrínsecos que hemos visto. Un segundo. Me quedo sin voz. Bueno, ya estamos terminando, ya queda poquito, así que a ver si aguanto hasta el final. Bien. Bien, ¿por qué tendríamos que utilizar la norma Granada, ¿no? ¿En qué situaciones nos sería útil? Bueno, la norma Granada es un método que está basado en una investigación científica del grupo de trabajo de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, así que es un método sólido, con un reconocido prestigio,
que además es una norma, como hemos visto, que tiene distintas ediciones, que tiene un soporte técnico, que tiene recursos. Es un modelo local que está creado específicamente para... No Estás quieren viendo pagar el la servicio. pregunta, lo que Y es, pone Jesús y Puerta, es, ¿no? te puedes descargar la norma Granada de manera gratuita, ¿eh? Si quieres la herramienta web, entonces sí que tienes que pagar. Pero si estás dispuesto a hacerte los cálculos en Excel con esas fórmulas que hemos visto, te puedes descargar el PDF de manera gratuita. Lo que yo no sé es, bueno, pues si a lo mejor todos los técnicos no se animan a hacerlo y a lo mejor quieren externalizar ese cálculo, pero ya te digo que es un sumatorio con una serie de factores que multiplican. Es un proceso que no es fácil como para hacer en 1000 árboles, pero es un proceso que es asequible, que no es complicado, no requiere que tengas una formación específica. Tienes que tener un poco de ser riguroso y tomar una serie de datos específicos de cada uno de los árboles. Tienes que medir todos los factores que te piden, es decir, todo lo que te piden lo tienes que introducir el valor, pero sí que es gratuito. Me sorprende lo de que no quieran pagar. Puede ser por eso, por lo de la herramienta web. ¿Cómo lo ves, Pedro? No sé si alguna vez lo has intentado y te has visto con esta barrera. Pedro, si quiere puedes coger el micrófono, abrir el micrófono y hablar con nosotros. También dice Jesús que la Nueva Granada la ideó y desarrolló Jordi Chueca en los 90 y se la... Y se la donó a la Sociedad Española. Ah, vale, pues mira, este dato yo no lo conocía. Muchas gracias, Jesús, por dármelo. Pues es muy interesante. Yo conozco más las últimas ediciones que ya han sido directamente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, pero no sabía que el autor original había sido había sido Jordi Chueca y que se la había donado, ¿no? No, que no había sido una iniciativa de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Bueno, si queréis luego, intento entrar un momento y os enseño cómo se hace la descarga, ¿de acuerdo? En el link ese viene. Te tienes te tienes que registrar, ¿de acuerdo? Tienes que dar tus datos y te mandan un link de manera gratuita, o así era hasta hace poco, yo no sé si ha cambiado, pero de verdad te estoy hablando a lo mejor de meses. Yo he trabajado con esta norma y la he descargado y he trabajado con otra gente de pasado el link. Yo no sé si ha sido un cambio de política muy reciente, pero sí te digo. Lo que sí que te vuelvo a insistir es que la herramienta web y que es de pago porque te tienes que hacer socio, ¿de acuerdo? Creo que has cambiado. Vale, pues Pedro, luego lo chequeamos ¿tienes el porque me micrófono? gustaría que os quedarais con esta idea clara, ¿vale? Porque es un método, es una pena si ha cambiado efectivamente la política, porque es el método español que está adoptado está aceptado en los tribunales y que además está incluido, como dices, en las ordenanzas de muchos ayuntamientos. O sea, es el método elegido para el régimen sancionador punitivo cuando alguien daña un árbol del erario público y como se le pone la multa, se la pone a través de la norma Granada. Entonces, por eso se había convertido pues como en el estándar de alguna manera en las ordenanzas de los ayuntamientos en España. Sí, además yo creo que en las licitaciones públicas se, se incluye, o sea, Sí, se sí, sí, es como en las es plantaciones. el método, bueno, el método más difundido, el método propio y el método que ha cogido pues, más fuerza, yo creo, en ese ámbito, ¿no? En el ámbito municipal de la valoración en las ordenanzas municipales, ¿no? Con ese carácter. Y si alguna vez querías asustar a alguien, pues era el método mejor que podías elegir, porque te da unos valores, te da unos señores valores, ¿de acuerdo? O sea, no, si quieres a alguien convencerle del valor que tiene su árbol, si quieres intervenir también pues, en cualquier tipo de conflicto, si haces de perito, pues es un método que se utiliza comúnmente de valoración, ¿no? Como cuando hay un conflicto
civil, cuando hay... Ah, ves, dicen que se puede descargar, o sea que el link todavía funciona. Sí, sí, O sea, sí, te tienes eso que registrar, pero ese registro es gratuito, ¿de acuerdo? Te mandan el PDF de manera gratuita. A lo sí, mejor confunde, ¿no? Yo creo que el registro lo hacen con una función un poco de seguir cuál es el uso del método, pero sí que es accesible el PDF. La herramienta no, la herramienta web sí que es de pago. Bien, pues la norma Granada, como estaba contando, se utiliza sobre todo para valor de reposición o daños en pies individuales, porque, porque la cuota anual es la de la asociación es cuando quieres utilizar la herramienta web, ¿de acuerdo? Si lo haces tú con tu Excel y con tu paciencia, a través del manual en PDF, que vienen todas las fórmulas, entonces es gratuito, ¿de acuerdo? Bien, se utiliza sobre todo para pies individuales o para un número muy concreto, muy determinado de árboles, porque es un método que exige una valoración muy exhaustiva y exige una serie de cálculos que, bueno, pues que no son complicados, no necesitas integrales, pero que, pues que consumen tiempo, ¿de acuerdo? El otro modelo que os comentaba es un método que originalmente se desarrolló para Norteamérica, para Estados Unidos. Se desarrolló por el Servicio Forestal de Estados Unidos en colaboración con otras entidades público-privadas, fundaciones, con la Asociación Internacional de Arboricultura y con otras consultoras muy potentes en Norteamérica de gestión de arbolado público. Lo que querían era crear una gestión, una herramienta creada por los técnicos en arboricultura para los técnicos en arboricultura, ¿de acuerdo? Que utilizara las métricas, las unidades de los inventarios que estaban haciendo ya los técnicos y que le permitiera al técnico el cálculo de servicios ecosistémicos y el cálculo del valor económico. Es un software de libre distribución, ¿de acuerdo? Es también de descarga totalmente gratuita. No es un software abierto, es decir, no es de código abierto, no podéis modificarlo, pero sí que es de libre distribución. Y está basado en muchas otras metodologías difundidas por el mundo académico. O sea, está creado por el Servicio Forestal de Estados Unidos, pero apoyado en una comunidad científica que cada vez se está volviendo más internacional. IT lo que evalúa son varias cosas, ¿de acuerdo? Por un lado, cuando le metemos los datos de una población de árboles, nos permite calcular la estructura y una serie de valores de variables, ¿no? Nos va a calcular la cantidad de árboles, la composición de especies y la diversidad de especies. También nos va a calcular las funciones y los servicios ecosistémicos y nos va a dar esos valores de manera individualizada. Y nos lo va a dar en unidades de peso, de volumen o de kilovatios hora. El ahorro energético, las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, la escorrentía evitada, el almacenamiento de carbono, la captura de carbono y la remoción de los contaminantes del aire, te lo va a dar de manera individualizada. O sea, te va a dar por un lado el monóxido de carbono, por otro lado te va a dar el dióxido de azufre, por otro lado te va a dar el dióxido de... Te va a dar los contaminantes de manera separada cuantificados. Aquí os pongo en clarito porque también te permite realizar una serie de variables o análisis relacionados con necesidades de gestión, como el riesgo de plagas, la salud de los árboles, las especies introducidas, pero bueno, esto se nos iba un poco del tema del modelo, así que lo dejo ahí, ¿de acuerdo? Te permite también una serie de toma de decisiones relacionadas con la gestión y te calcula además el valor monetario. A través de la metodología de los Estados Unidos, el CTLA, te calcula el valor de reposición de esa población de árboles que estás introduciendo y te da también el valor monetario individualizado para cada uno de esos servicios ecosistémicos que te ha cuantificado. Así que veíamos antes en la norma Granada, tenemos valor monetario y tenemos un valor global, ¿de acuerdo? Que no podemos desglosar. Y este es muchísimo más modular, ¿de acuerdo? Te separa lo que es la cuantificación por un lado de la valoración económica y te la da dando ítem a ítem.
incluye lo que incluye, ¿de acuerdo? Incluye estos servicios ecosistémicos que estoy enumerando. Es cierto que cada año se van incorporando nuevos servicios ecosistémicos y nuevas metodologías, se van mejorando las metodologías, pero bueno, pues hasta ahora este es el abanico. ¿Os acordáis de la lista de CITES? El tamaño que tenía. Bueno, pues esto es a lo que llegamos. Y mucha gente a veces se asusta con el precio que dan estos métodos. Bueno, pues porque veamos, ¿no? Que estamos hablando de un trocito de la tarta muy pequeñito todavía, que es a lo que llegan las metodologías existentes. Es una aplicación que nació en Estados Unidos, pero que ahora ya está adaptada completamente para su uso, tanto en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia, como para Reino Unido, el resto de Europa y Australia. Y no es un programa solo, es un conjunto de programas, ¿de acuerdo? Os rodeo ahí en rojo los que están adaptados para usarse internacionalmente. Podéis descargaros todos y podéis utilizar todos los que queráis. Lo que tenéis que tener en cuenta es aquellos que no están expresamente adaptados para ser utilizados en Europa, pues van a tener un error asociado mayor. Pero eso no quiere decir que no los podáis utilizar como guía, como experimentación, como parte de un proceso de educación ambiental, ¿de acuerdo? Pero aquellos que están adaptados, pues tienen unos valores en los que se introducen valores locales sobre especies, sobre climatología, sobre contaminación atmosférica, etcétera, que son los valores locales, en este caso, de toda la región de Europa y en concreto de España. Los programas, que os voy a hablar un poquito de ellos, en el Canopy y el Eco, el iTree, MyTree, es también muy interesante, es muy sencillito y es el que se utilizaría pues para el cálculo de los servicios ecosistémicos se llama MyTree, mi árbol, ¿no? Sería como mi árbol, este árbol concreto, de una manera muy rápida, dime qué servicios ecosistémicos tiene. Tiene un catálogo de servicios ecosistémicos más reducido, pero tiene unos son muy, muy, muy didácticos, que utilizan en Estados Unidos mucho para llevarlo a escuelas, para que los niños lo utilicen con los árboles de su patio, ¿no? De trabajo. Y según tengamos los datos de entrada a través de foto aérea o a través de un inventario de campo, pues tendremos el iTree Canopy, que trabaja con foto aérea, un muestreo de foto aérea, que te permite el cálculo, estimar la cobertura arbórea a través de un muestreo. Utiliza imágenes de Google, así que dependerá un poco de la calidad de las imágenes para tu zona. Y es una metodología muy rápida, muy fácil de utilizar. Es una herramienta web, no te tienes que instalar nada. Y lo que te va generando es, ¿veis esa imagen que hay en la esquina inferior izquierda en la que aparece una cruz amarilla? Bien, pues tú lo que metes es el contorno de tu zona de estudio, que puede ser desde un parque hasta un municipio, ¿de acuerdo? Un barrio, un distrito, según la unidad geográfica en la que te quieras, lo subes a la herramienta web en una forma de archivo, un shapefile, y dentro de esa zona de estudio, ahí te va generando un muestreo de puntos, ¿de acuerdo? Y tú para cada punto, tú personalmente, no hay una inteligencia artificial, no hay un reconocimiento de imagen, tú le vas diciendo a iTree si eso es un árbol o no es un árbol. Y para todos los puntos que le has dicho un árbol, él estima cuál sería la cobertura arbórea. Te va calculando además el error estándar asociado a tu muestreo según la zona geográfica, la extensión de la zona geográfica que tengas y según el número de puntos que vayas generando, te va calculando esas estadísticas para que tú puedas parar cuando decidas. Puedes definir también no solamente árbol o no árbol, sino otra serie de categorías y te permite también una estimación de los servicios ecosistémicos asociados a esa cobertura arbórea según la zona geográfica que tú le decides. Se ha comparado la estimación de los servicios ecosistémicos es todavía no está adaptada a España, ¿de acuerdo? O sea, tendrías que utilizar una zona geográfica de Estados Unidos equivalente, pero la estimación de la cobertura arbórea tiene unos resultados similares a un análisis hecho mediante GIS y mediante fotografía aérea multiespectral, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, la comparativa es que esta herramienta la puede utilizar prácticamente todo el mundo sin ningún tipo de formación. Lo otro es un análisis mucho más exhaustivo. La ventaja que te da un estudio de GIS es que te permite
crear exactamente el contorno, la definición geográfica de esa cobertura arbórea, pero si lo que quieres es solo saber el número, tengo 17%, tienen 40% de cobertura arbórea. Cobertura arbórea es la superficie de mi territorio que está bajo dosel de copas, ¿de acuerdo? Está cubierta por árboles. Si lo que quiero es tener ese estimador, que es uno de los estimadores más relacionados con servicios ecosistémicos ligados sobre todo a la salud, pues este es un método muy bueno para calcularlo de manera muy rápida y muy sencilla. Si lo que tenemos es un inventario pie a pie, ya sea de un árbol, o sea, 50.000 árboles o 100.000 árboles, y todo lo que tenemos entre medias, pues podemos utilizar otra herramienta que se llama iTrieco, que lo que te va a calcular son los servicios ecosistémicos de cada uno de tus árboles individuales y de la población de tus árboles. Utiliza los datos de campo de tu inventario de tus árboles concretos. Como mínimo necesitas dos variables, especie y diámetro normal, diámetro a la altura del pecho, pero puedes incluir hasta 20 variables por árbol distintas, que tienen que ver con el estado fitosanitario, con variables dendrométricas, con un montón de distintas variables. Cuantas más variables metas acerca de tus árboles concretos, más particularizado será el análisis de esos servicios ecosistémicos, ¿de acuerdo? Si solo le metes dos variables, ahí lo que va a utilizar son las ecuaciones biométricas y alométricas que tiene dentro de su modelo, ¿de acuerdo? Y utilizar árboles ideales. Si lo que tú quieres es meter que tus árboles en concreto están terciados, están crecidos en espesura, tienen una formación de copa muy específica que se aleja mucho de lo que sería el árbol ideal, pues le metes más variables dendrométricas o de estado fitosanitario para matizar esas curvas de crecimiento ideales que cuenta ITRI, ¿no? Además, le tienes que meter información concreta acerca de tu localización, de la localización de tu zona de estudio, en forma de contaminación horaria y datos de clima horarios. Tienes que tener datos de una estación climática cercana que te permita meter estos datos, porque el cálculo de determinados servicios ecosistémicos está muy relacionado con la presencia de contaminantes en el aire. Me preguntáis dónde se puede descargar. No viene en castellano, ¿vale? El software está en inglés. En la herramienta web, la de iTree Canopy, como es una web, Google te la puede traducir. Ojo, porque a veces al traducir hace sus cosas, Google tiene estas cosas, pero te la traduces. La de iTrieco sí que es un programa que te tienes que descargar e instalar en tu ordenador. Si metéis iTree Eco en Google te va a venir la página, y lo que sí que hay disponible en castellano es toda una serie de manuales y vídeos, etcétera, en la que te explican un poco pues, estas cuestiones en muchísimo más detalle. Yo estoy dando aquí unas pinceladas súper rápidas, pero esto da para mucho más, ¿de acuerdo? Y con todos estos datos lo que te calcula es lo que habíamos visto antes, ¿no? La estructura, los servicios ecosistémicos, y de algunos incluso tiene un módulo que te permite hacer una proyección temporal a futuro de cómo evolucionar. ¿Qué te aporta iTree? Pues esa base sólida, revisada por pares de la comunidad científica. Como digo, tiene un soporte técnico, además tiene un equipo detrás muy bueno, que si tenéis dudas le podéis preguntar, y hacen cursos online, hacen sesiones, o sea, en la página web tenéis muchísimo material. Y está en mejora continua, ¿de acuerdo? Ahora, lo que estoy contando, esto es lo que viene ahora, pero bueno, seguramente dentro de 2 años, si nos volvemos a ver, os podré contar que están incluyendo muchísimas más cosas, ¿no? Es una herramienta que es más flexible que la norma granada, ¿no? Porque te permite meter desde datos a través de foto aérea como datos de inventario, y los datos de inventario puedes meter 2 variables o puedes meter muchísimas más según ese juego entre mayor rigurosidad o menos de los datos, pero que por lo menos te permite hacer el análisis y que te permite aplicarlo tanto a un árbol individual como a un grupo de árboles hasta un bosque urbano de una ciudad. Aunque se trate de un modelo global internacional que tiene una amplia fusión y que se está convirtiendo un poco en el estándar de comparación entre países y ciudades a nivel internacional, también es posible pues, adaptarlo a esa realidad local a través de las listas de especies que ya incluyen las especies locales para las zonas en las que está adaptada,
pero también a través de la introducción de los datos de mi inventario concreto y de los datos de horarios de contaminación. Y los resultados que te da, bueno, pues al ser tanto de la estructura como de esos resultados modulares, pues te permiten mucho juego a la hora de tomar decisiones estratégicas y definir objetivos. Bueno, pues ya para terminar, porque creo que me estoy pasando bastante de la hora, quedaros un poco con estos mensajes, ¿no? Que poner precio, a veces, aunque parezca un poco reduccionista o un poco materialista, es útil, es muy útil tanto para el gestor como para el político, como para el ciudadano, como para poder comunicarnos, ¿no? Y que nos apoya mucho a los gestores a la hora de defender, de recaudar fondos, de tener fuerza en equipos multidisciplinares y de recaudar fondos para la conservación y mantenimiento, porque los árboles sanos, maduros, son aquellos que nos proporcionan más servicios ecosistémicos. Es importante que tengáis también en la cabeza esa distinción que hemos hecho entre lo que es la distinta metodología o los distintos procesos de cuantificación y de valoración. Y también que distingamos entre los modelos que hay y las mediciones empíricas que se hacen sobre la realidad, ¿no? Los estudios que comentábamos antes bueno, pues de cómo disminuye las pulsaciones o el estrés o el cortisol en sangre, el estar en una zona verde, son mediciones empíricas que se han hecho en situaciones concretas y estos modelos lo que hacen es utilizar esos datos concretos de las mediciones para generar bueno, pues herramientas que nos permitan el cálculo de servicios ecosistémicos sin tener que medir empíricamente todas las veces, ¿no? Se han hecho muchos estudios para la parte de, por ejemplo, de regulación térmica, en la que se han instalado sensores para ver cómo funciona ese buffer de temperatura, de disminución de disminución de las temperaturas en verano, etcétera, etcétera, ¿no? Pues con eso se ha construido modelos que luego me permite calcularlo en otras situaciones, ¿no? Sin necesidad de instalar otra vez esos sensores. Así que distingamos entre lo que es el modelo y la medición empírica y también tengamos en cuenta que cada vez que estamos haciendo uno de estos procesos de cuantificación o de valoración, cada vez que utilizamos un modelo o alguna metodología, estamos haciendo bueno, una serie de asunciones, una serie de hipótesis que tienen una serie de errores asociados con la metodología. Entonces, ningún método va a ser perfecto, pero que no tengamos miedo, que seamos transparentes, que en nuestra decisión, en nuestro informe, justifiquemos la decisión, por qué es el más adecuado según nuestros objetivos y que comuniquemos esa incertidumbre y esos errores asociados sin miedo, ¿de acuerdo? Los métodos científicos son así, los modelos, cualquier tipo de modelo, cualquier tipo de estimación estadística tiene un error asociado, pues no tengamos miedo, pongámoslos en nuestro informe porque es así, ¿no? Esto yo creo que es el valor que podemos añadir como técnicos a nuestros informes. No te estoy intentando vender nada, te estoy siendo transparente, este es el estado de la ciencia, hasta aquí estamos llegando ahora, a lo mejor dentro de un año hemos mejorado y llegamos a otro lado, ¿no? Pues seamos transparentes. Y siempre, antes de que empecéis ese proceso de valoración o de cuantificación, pues pensar en esa planificación previa, ¿no? Pensar en cuáles son los objetivos que estoy buscando, qué elemento es el que quiero exactamente valorar y qué método es el que más se adecua a lo que quiero yo, ¿no? Bueno, y sin más, muchísimas gracias y espero que los haya contado, haya sido útil. Teníamos poquito tiempo y ha sido así un poco bombardeo, pero yo creo que os ha permitido tener un poco esa perspectiva global de todos los conceptos y las herramientas. Y ahí veo que hay bastantes preguntas, así que nos Sí, ponemos como, manos a como la veis, obra. como veis, mientras tú lees las preguntas, Ana, digo yo que, como veis, me he quedado corta cuando he hecho la presentación de Ana y ha sido una excelente exposición. Yo creo que nos ha dado una visión excelente de lo que es los beneficios y la valoración del arbolado y de la infraestructura verde. Bueno, aquí tú estás leyendo las preguntas, las contestas A tú, ver, ¿quieres? veo, sí, me preguntan. A ver, voy a empezar por orden, ¿de acuerdo? Bueno, ya hemos solucionado el tema de lo del el acceso a la norma Granada, que parece que sí se puede hacer a través del registro. Me Ahora bien, preguntabais que dónde ¿dónde se se puede puede descargar? descargar
el programa de iTreat, que eso también lo he contestado, ¿por qué más el sur de Europa la ciudadanía está menos sensibilizada con los árboles? Pues no lo sé, no sé si es una cuestión cultural, em, quizá tampoco estamos menos sensibilizados, quizá estamos más polarizados o a lo mejor somos o lo manifestamos de una manera mucho más expansiva, ¿no? Porque a veces llegan mucho las quejas, pero a veces también cuando se intenta cortar determinados árboles, bueno, pues a la mínima pues puedes tener gente oponiéndote a la tala, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces esa tala no está justificada, pero a veces sí, a veces hay razones técnicas que obligan a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que quizá es más, es la cultura de comunicación o de participación ciudadana lo que es muy diferente. Quizá nosotros no tenemos cultura de decisiones compartidas, de ese diálogo, ese exigir a la administración que nos rinda cuentas, y entonces todo es mucho más de manera explosiva, o porque te quejas mucho porque quieres que te corten el árbol, o porque te sales en manifestación y te encadenas al árbol para que no te lo corten, ¿no? Entonces, yo creo que lo que falla es esta articular ese diálogo de una manera más constructiva, para que no sea siempre como un conflicto, tanto en un sentido como en otro, ¿no? Yo creo que eso nos falla. A ver, estos métodos de valoración se pueden implementar cuando se da un cambio del uso del suelo de un bosque o selva prístina bien conservado por la construcción de infraestructura como el paso de un tren o una carretera, es decir, se destruyó parte de la cobertura boscosa. Bien, se pueden utilizar los dos métodos que contaba antes, pero tienes que tener un inventario, tienes que tener datos del arbolado. Puede ser que lo que quieras es, por ejemplo, a través de fotografía aérea, lo que no os he comentado, porque claro, lo he hecho súper deprisa, pero como está basado en imágenes de Google, Google te permite ese viaje atrás a través de Google Earth, en el que puedes ir hacia atrás en el tiempo y hacer un estudio de la evolución de la cobertura arbórea. Puede ser que en este caso, en lo que me comentas, lo que se pasa es de una cobertura arbórea, si tenías una selva prístina, pues imagínate, a de repente suelo desnudo, ¿no? Por una intervención de una infraestructura. Pues tendrías una pérdida de cobertura arbórea y podrías hacer el cálculo de los servicios ecosistémicos perdidos cuando pasas de un 80% a un 10% de cobertura arbórea en un terreno determinado. Si tuvieras datos de los árboles que se han perdido, pues también podrías hacer un cálculo a través de... Al hablar de selva, yo no te recomendaría la norma Granada, ¿no? Porque es un tema sobre todo para árboles urbanos y además al hablar de infraestructuras como tren, carretera, estaríamos hablando de unas extensiones que afectarían a un gran número de árboles. Así que iTree lo podrías utilizar, ya te digo, a través de foto aérea para poder ver el antes y el después. em, y si tienes el inventario de los árboles, por ejemplo, si todavía no se ha producido, por ejemplo, ese impacto, y puedes ir a medir los árboles que están marcados, que se van a cortar, pues podrías estimar esa pérdida de servicios ecosistémicos. Porque sí que te permite iTree determinar si ese árbol está situado en una zona urbana o en una zona forestal. ¿De acuerdo? No está funcionando la educación ambiental. Que debería formarse a los profesores adecuadamente, pues sí, yo estoy de acuerdo. Yo pertenezco también a un grupo de mujeres forestales en el que muchas veces estamos intentando, como muchas también somos, bueno, pues aparte de cocina y baile, como dices, ¿no? Pues también somos ciudadanas, somos madres, y vemos los libros de texto, pues muchas veces nos intentamos organizar para escribir a las editoriales en este caso para pues, cuando se dicen cosas acerca del sector forestal, ¿no? En este caso más mi pasado como forestal. Pero también nos enfocamos a veces, es verdad que ni siquiera se toca, ¿no? El tema del arbolado urbano y es una pena. Pero es que ya no solamente de educación ambiental, es que si pensamos, hemos en el proceso un poco de urbanización hemos ido expulsando la vegetación de la ciudad
y ahora nos estamos dando cuenta de que tenemos que volver a recuperarla, ¿no? Estamos revegetando, reverdeciendo, restaurando, reconectando. Y de los sitios que más hemos expulsado en la naturaleza es de los colegios, precisamente, de los patios, ¿no? Es difícil comunicarle a los niños lo importante que son los árboles cuando su patio es una extensión de cemento impermeable pintada de colorines, pero que no tiene ni una hojita verde, ni una brizna de hierba, ¿no? Y hemos asociado muchas veces esa pulcritud, ese que no se manchen, que no haya nada de tierra, con una supuesta salubridad o limpieza, y lo que estamos es creando unos entornos inhóspitos y que según el año que tenemos y las temperaturas que tenemos, pues a nuestros niños lo están pasando muy mal en los centros escolares cuando vienen las temperaturas tan altas, ¿no? Entonces es difícil predicar cuando el entorno en el que se encuentran esos niños es que no tienen nada de verde, ¿no? Entonces, a lo mejor también tendríamos que influir no solamente en esa formación de los profesores, sino también en cómo volver a reverdecer esos espacios, rehumanizar, porque en el fondo también es rehumanizar los entornos escolares, los patios escolares, los centros escolares, ¿no? Yo creo. Bueno, pues yo creo que no hay más ninguna, ¿no? Bueno, gracias. Nos dan las gracias. Bueno, gracias a vosotros, que habéis aguantado, que lo habéis hecho mucho más interesante con este diálogo que hemos tenido y así que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Ana, y gracias de nuevo a Diputación por disponernos por este compromiso que tiene de formación en estos conocimientos. A ti, por supuestísimo, porque has sido, bueno, una presentación magnífica, como esperábamos, y mucho más. Y a todos vosotros por Muchísimas estar. gracias, Aurora. Nada, y a vosotros por estar aquí. Así que, bueno, hasta la próxima que nos veamos, ¿vale? Un abrazo a todos. Venga, Un abrazo. hasta luego.